Amados hermanos, damos gracias a nuestro Señor por permitirnos congregar este día domingo de una forma muy hermosa y llena de mucha bendición. Es un día muy soleado, un día en el cual Dios lo ha hecho para adorarle, para bendecir su santo nombre. Y vamos a estar meditando en la palabra. Es un tema en el cual nos compete mucho a todo el pueblo de Dios. Y nos compete porque constantemente Dios se acerca a sus hijos. Dios siempre, en cada momento, podemos decir en cada segundo, en cada milésima de segundo, en cada fracción de segundo, está en comunión con su pueblo. Y el tema que vamos a meditar en la palabra es: Dios nos habla hoy. Dios nos habla hoy. Y es que a través de la palabra podemos ver que Dios siempre ha estado en la dirección de automanifestarse, dar y proclamar su voluntad para con sus hijos, para con la humanidad. Y vamos a ir, por favor, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hay una declaración de parte de Dios que nos debe de hacer reflexionar en la comunión con Dios. Si nosotros hoy percibimos, la voz de Dios, si nosotros hoy tomamos la decisión muy temprano de acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios. Dice la palabra, Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, de su Padre, y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, Jesús es Dios, nos está diciendo aquí el Espíritu Santo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí nos está diciendo prácticamente, Jesús creó todo. Y como Él lo creó todo, Él puede sostener, Él puede sustentar, Él puede darle vida a todo. El cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, en un trono alto y sublime, eterno, el único trono que existe, el único Dios que Él merece toda adoración, hecho tan superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Este último versículo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, definitivamente nos está dando el celo de Dios, nos está dando la autoría de Cristo, de su obra redentora, de su obra perdonadora, de su obra intercesora entre nosotros y nuestro Dios, entre su obra salvífica, salvadora. No hay otro salvador, no hay otro intercesor, no hay otro consolador, no hay otro a quien podamos ir nosotros y clamarle y Él nos oiga. No hay nadie más que nos escuche, solamente Jesús. Y el último versículo, el 4, habla que Jesús es superior que los ángeles, porque los ángeles son seres creados. A Dios nadie lo creó. Él es, Él siempre ha sido. Él es el gran yo soy. Cuando vemos el tema en el cual nos compete ahora meditar, y el tema es, Dios nos habla hoy,
Y nos basamos en este texto bíblico, porque en este texto bíblico nos dice la claridad de la autoría, la autoridad, el poder, la divinidad, quien se nos está revelando, autorrevelando a nosotros, de que Él tiene el anhelo de estar constantemente guiándonos, comunicándonos, salvándonos, resguardándonos, protegiéndonos, dándonos lo que nosotros necesitamos. Y eso nos habla de un Dios en el cual verdaderamente yo puedo confiar, porque Él está fiel siempre. Aparte que yo puedo confiar, es un Dios en el cual yo puedo adorar, porque yo soy su siervo y lo adoro y sé que Él me escucha, porque Él es el Dios poderoso, Él es el Dios santo. Vivimos días en los cuales pareciere que la presencia de Dios guarda silencio. Pégalo bien. Pareciera que Dios guarda silencio hacia la humanidad. Como que Dios diese puerta abierta a las acechanzas del maligno sobre la humanidad y sobre la iglesia, sobre su pueblo, sobre su cuerpo. Pero esa declaración y ese pensamiento es totalmente erróneo y hereje y está lejos de toda verdad de la palabra de Dios. Y es que ya hablábamos hace unos meses, 5 meses, si no me equivoco, en las predicaciones que estábamos compartiendo, que el hombre, por tener un corazón lejos de él, ha creado cosas que atentan contra la vida de sus propios semejantes. Pero aún más el hombre ha ido pudriéndose en su pensamiento necio, el cual anhela tener más que otros, pero aún más allá, sus pensamientos han sido tan nefastos que han llegado a tener un pensamiento y a quererse igualar a Dios, a tal grado que quieren regular la población a nivel mundial, porque dicen que somos muchos y que ya no hay riquezas y que los recursos del mundo se están terminando. Son palabras de un corazón necio y una mente reprobada, altamente reprobada. Vemos que realmente el corazón del hombre sin Dios es nefasto, es un caos, es un desastre, es una tragedia. ¿Sí? Es un fracaso rotundo. Y por eso el mismo mundo hace ver que Dios como que no está. Cuando vemos comentarios dentro de las redes sociales, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió lo otro? Ese cuestionamiento, y muchos dicen ser cristianos, no lo creo que sean cristianos, pero sí creo que son personas que son utilizadas por Satanás para querer de alguna manera, querer intentar desvirtuar la presencia de Dios en estos tiempos. Hagamos un pequeño análisis. Dígame, ¿qué le ha hecho falta de usted de alimento en su casa? ¿Qué recursos le han hecho falta? Yo le podría decir que hemos estado saboreando unos deliciosos frijolitos con sopita y con arroz, un pollito, una carnita. Y ahí Dios va agregando, ¿sí? No nos ha hecho falta nada. Como hacíamos un momento el ejercicio, respire hondo. Tenemos el soplo de vida. Que eso es más que lo material, la vida misma. Tenemos el gozo, lo podemos expresar a través de una sonrisa. Pero el mundo trata de desvirtuar
lo que verdaderamente sucede dentro del cuerpo de Cristo. Mire los pensamientos del mundo, cómo emanan, cómo brotan los pensamientos del mundo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, dice: pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Este pensamiento que estamos viendo ahorita, que usted lo ve en las redes sociales y yo también lo observo en las redes sociales, no viene de ahorita. Es la estrategia que Satanás ha utilizado para desvirtuar la autoridad de Dios, la autoría de Dios, la obra de Dios, la salvación a través de Cristo. Ha tratado el enemigo. Segunda libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero brota un pensamiento que lo recoge, ¿verdad? Lo que es David, lo recoge. Salomón, recoge ese pensamiento. El pensamiento de que morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra. Esa era una corriente, una vertiente de idea, una filosofía que en ese momento, cuando Salomón estaba edificando la casa, porque no fue David quien la edificó, Dios le dijo que no lo iba a edificar él, sino que la iba a edificar su hijo, porque él había derramado mucha sangre y su hijo era el que Dios asignaba para edificar templo, para él morada. Pero dentro de esa asignación divina de parte de Dios, porque el templo significa la manifestación de la gloria de Dios para con el pueblo suyo. O sea, estar siempre, Dios siempre ha anhelado estar siempre en estrecha comunión con su creación, con la humanidad. Pero la humanidad ha tenido un corazón necio y se ha apartado. Y la humanidad ha estado contaminando la iglesia con sus ideas, con sus nefastas y erróneas y extraviadas postulaciones filosóficas. Podríamos hablar mucho de eso y podríamos profundizar, pero no es ese el objetivo. El objetivo es develar, el objetivo es poner a la luz de la palabra la intención de este mundo. Y la intención de este mundo es hacer parecer que Dios no está en control de las cosas. A Dios se le pasó por alto esto, a Dios se le fue de sus manos esto. No, dice la palabra que Dios no es hijo de hombre no es hombre para que se arrepienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí. O sea, no comparte la misma perfil de integridad que el hombre. El hombre, su integridad es cuestionable. Dios no podemos cuestionar la integridad, porque es íntegro, porque Él es santo, porque Él es sublime, Él es esencia misma, de la cual nosotros deberemos de sumarnos, de estar fundidos a Él para poder ser justos. Pero Salomón declara: he aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón hace esa declaración y la hace porque está contrarrestando el pensamiento de este mundo. El pensamiento de este mundo en boca de diferentes pastores oscila. Haz pacto con Dios para que Él te bendiga. Mira, hermanos, ya tenemos la bendición sublime, alta, plena. Es Cristo siendo nuestro Señor y Salvador. Es Cristo derramando la sangre en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. ¿Qué más bendición queremos? Las añadiduras. Bueno, la palabra es bien clara. Más primeramente buscar el reino de Dios. O sea, todo lo que Dios nos está indicando para vivir justa y piadosamente. Más buscar primeramente el reino. ¿Por qué buscar? Porque muchos se han extraviado en este mundo. ¿Por qué buscar? Porque no es fácil poner en ejecución una vida piadosa. No es fácil en base a nuestras propias fuerzas. Pero si permitimos que nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos guíe,
Él nos va a llevar paso a paso. Este mundo es un mundo necio. Todo aquel que no ha entregado su vida al Señor, todo aquel que no ha abierto su corazón a Dios, al Creador, al quien lo creó, es un necio. Porque no hay más necio aquel que se cree su propia mentira. Pero dice la palabra, mire, Salmos 14, 1. Salmos capítulo 14, versículo 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y viene aquí la respuesta del salmista. Ellos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Ellos son las corrientes de este mundo, ¿sí? Por eso que dicen que no hay Dios, ¿sí? Lo resuelven bien sencillo, no hay Dios. Hay una negación, hay una soberbia, hay ahí en esa declaración que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Hay una revelación, hay una oposición en contra del Creador mismo. Su misma creación, la misma humanidad se está rebelando, se está levantando, está haciendo guerra en contra de Dios. Mire qué tremendo. De esa forma nosotros podemos ver lo siguiente, amados hermanos, con esa introducción, que la revelación de Dios a través de la palabra podemos observar que siempre ha tenido oposición. La voluntad divina, que es la bendición para nosotros, siempre ha tenido una gran resistencia. Y como punto número 1 podemos ver en el Génesis, en el principio, podemos ver claramente que ha sufrido la revelación de Dios, ha sufrido siempre ataques severos de parte del enemigo. El enemigo quiso tergiversar que Adán y Eva no tenían recursos. ¿Sí? Y la palabra de Dios en Génesis 2 nos dice que Satanás le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles del huerto, cuando todos los árboles del huerto se podían comer, únicamente no se podían comer de los 2 árboles, ¿sí? De 2 árboles. Ahí se los dejo de tarea. Pero también vemos que Dios contrarresta en su palabra esa mentira, esa falacia. Y en Génesis 2, 16, 17 le dice, hace una declaración Dios que Él entrega recursos a Adán. Todo lo que Él creó se lo entregó a Adán para que de ello viviera Adán, que de ello se alimentara de lo que estaba en el huerto. También a Adán Dios le había dado lo que es la tierra para labrarla, le había dado un propósito en la vida. Muchos dicen que Dios nos creó y nos dejó tirados, sin propósito. Esa es una mentira. Y desde el Génesis yo se lo puedo demostrar hasta Apocalipsis, a la luz de la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 15 nos dice que Adán fue puesto allí en el huerto y que las labores que él tenía que hacer era labrar y cuidar el huerto. Esos eran propósitos que Dios había puesto en la vida de Adán. También vemos que Adán recibe identidad en base a los planes de Dios para con él. Una identidad en lo cual lo posiciona en un nivel sobre cualquier científico de aquí en la tierra. No hay ningún científico, amados hermanos, óigalo bien, no hay ninguna eminencia en lo que es la ciencia, el conocimiento, como Abraham lo fue. Si tenemos cuidado de leer, podemos leer Génesis capítulo 2, versículo 19 al 20. Miren lo que dice la palabra, Génesis capítulo 2, versículo 19 al 20. Esto es importante leerlo y tenerlo bien claro. Jehová Dios formó, pues de la tierra toda bestia de campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Oiga bien, todo eso lo creó. ¿Qué es lo que fue que creó? Dice, trajo de toda la tierra bestias del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese, óigalo bien, para que viese cómo las había de llamar. Adán fue el primer científico que Dios creó. No es nuevo la ciencia, porque la ciencia es conocimiento.
Adán fue capacitado por parte de Dios para evaluar una especie y en base a las funciones de esta especie, Adán les puso un nombre científico, que describía esa especie de animal. ¿Sí? Aquí lo dice la palabra. Dice, toda bestia del campo y todas aves. O sea, todo lo que usted ve como fauna, Adán le puso el nombre. Aquí claramente lo dice. Y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Y dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Cuando dice ese es su nombre, es una determinación, ¿sí? Es una conjugación activa, es un verbo activo que lo hace, que no caduca en el tiempo que lo escribió, sino que prosigue a través de la historia. En su nombre. Dice el 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Vemos que esa es la identidad que le pone Dios a Adán, el primer científico, la primera mente brillante que Dios da a su creación. ¿Sí? De ahí descienden muchos científicos. Pero es bien importante, amados hermanos, muchos científicos tratan de verse mayor que Dios y son los más degradados realmente. La sabiduría es necia por su corazón necio. Entonces podemos ver que Dios desde el Génesis está dando se está comunicando, está hablando en el día a día con su creación, con Adán. Le está diciendo, mira, vení para acá, yo ya creé todo, ahora a ti te asigno para que tú des nombre a cada especie. Mire qué privilegio más grande. Yo no sé cuánto se tardó Adán, pero tenía suficiente tiempo él para ponerle el tiempo, porque tenía la eternidad. Mientras el pecado no contaminó el Edén, la eternidad estaba activa, la relación con Dios muy estrechamente en su presencia misma, estaba activa. Mire qué hermoso. Los pensamientos del mundo se empiezan a manifestar a través de la influencia demoníaca de Satanás, ejemplificada en la serpiente, tergiversando con otra filosofía lo que Dios verdaderamente sí había dicho. El enemigo cambia todo lo que es bueno. Pero llama la atención el texto que hemos estudiado. Ya vimos que Dios siempre desde el Génesis se ha estado manifestando, ha estado haciendo lo bueno para con su creación. Dice, y todo lo que había creado Dios, Él lo vio y que era bueno en gran manera. No era solamente bueno, sino que era bueno en gran manera. Claro, era la creación de Dios, magnífica, perfecta. Sí, Dios así lo constituyó. Cuando en la palabra vemos en los versículos que hemos leído en Hebreos capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. Cuando esa expresión, en estos postreros días, esa expresión únicamente es entendible y es muy clara para los judíos. Para nosotros hay un poquito de confusión porque no somos judíos, no tenemos arraigadas la palabra como ellos la tienen, ¿sí? Aunque al estudiarla podemos llegar a tener ese conocimiento y es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Los postreros días nos hablan específicamente de la referencia al tiempo en el que el Mesías, nuestro amado Cristo, nuestro Salvador, vendría a salvar al mundo. Sí. Juan capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo.
esos posteriores tiempos se aperturaron. Esos posteriores tiempos se aperturaron y han sido asignados a nosotros en esta dispensación de la gracia. ¿Sí? Han sido asignados a través de Cristo. Cristo fue el detonante. Cristo fue la causa de esos posteriores tiempos. Bajo Cristo está la esperanza mesiánica, y Mesías nos habla del Cristo y el Cristo nos habla del Salvador. Bajo Jesucristo está la autoridad de la salvación de la humanidad, luego constituyéndose el pueblo, el cuerpo de Cristo, para la honra y la gloria de Dios. Dios se ha manifestado, se manifestó, dice la palabra, ha hablado muchas veces. Pero ¿por qué tuvo Dios que hablar muchas veces, amados hermanos? Se ha hecho esa pregunta. Profundicemos ahí. ¿Por qué Dios ha estado tan interesado de manifestarse, de hablar muchas veces? Yo le voy a dar la respuesta. Porque constantemente el mensaje de Dios, que es su voluntad, que es la autoridad misma, que es la bendición misma para nosotros, ha sido constantemente a través de los años, de los siglos, atacada para confundir a aquellos que escuchan el verdadero evangelio, la verdadera palabra. Satanás siempre va a tener otro mensaje que se parece y que es más atractivo. ¿No le ha parecido a usted hoy en los diferentes medios de las redes sociales, diferentes mensajes de pastores con grandes iglesias? No critico la iglesia que sea grande, no la critico, no quiero que me vayan mal a entender. Lo que sí debo de tener cuidado es el mensaje que se está entregando. Porque si el mensaje es vertido de la palabra, sostenido por la palabra, ministrado por el Espíritu Santo, entonces es la palabra de Dios. Pero si el mensaje es puesto como fachada, un texto bíblico, y bajo de él un discurso humano, ese mensaje tenemos que tener cuidado. Y vamos a ir rápido porque esta parte es bien amplia y tenemos que ir ganando espacio. La dispensación de la gracia o tiempo de la gracia nos habla que es el favor de Dios inmerecido para la humanidad, para el hombre. Todo aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Todo es todo. Ese es el mensaje glorioso. Pero el mundo te dice, tenemos que hacer pacto con Dios, tienes que hacer un trato con Dios. El mundo dice, tienes que sembrarle a Dios. Sembrarle, que acaso Dios tiene un campo para cultivarlo. Nada fuera de contexto, totalmente fuera de contexto de la palabra de Dios, y fuera de contexto, está fuera de la autoridad. Únicamente están seguros cuando con esas personas están pero tan de cerca. Por eso que esas personas se encargan en no perder el contacto directo, porque si pierden el contacto directo, pierden todo. Pero qué bello ver que, a pesar que estamos a distancia, amados hermanos, ustedes y yo tenemos el contacto directo con nuestro Dios Todopoderoso a través de Cristo, nuestro Señor. Gloria a Dios. Y eso debe ser una gran alegría para nosotros. Sí, amados hermanos, no estamos solos, a pesar que las circunstancias son tan adversas. En punto número 3, Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios no tiene otro mensaje ni otro mensajero fidedigno. ¿A qué me refiero? Que todo lo que tenemos en la palabra ha sido encargado a Cristo para traernos a nosotros a esta vida tangible, visible. Porque el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Amén. O sea, tanto era la necesidad de comunicarse de parte de Dios su voluntad a su pueblo, que no le bastó nada más manifestarse en su palabra a través de los profetas, de sus siervos, sino que lo hizo a través de su Hijo unigénito, el Hijo de Dios. Verdaderamente,
las diferentes vertientes de este mundo van a querer desvirtuar ese acercamiento glorioso divino, porque está la otra corriente de este mundo que dice que hemos sido creados, hemos sido puestos en este mundo y Dios se olvidó de nosotros, lo cual es una gran mentira, es una gran herejía, porque si fuese así, Dios mismo no hubiese mandado a Jesús. Es importante, amados hermanos, que podamos tener la perfecta, clara evidencia de la autoridad de la palabra de Dios, ¿sí? Ha mandado a su Hijo, no mandó a nadie más. Entonces yo tengo que creer en el mensaje del Hijo. O sea, que si alguien se sale del canon original, que el Hijo dijo, que el Hijo compartió, que el Hijo enseñó, que el Hijo nos dio de la doctrina, entonces ya no es el mensaje de Dios. Es el mensaje de quien hablaba. El cuarto punto, el Evangelio, como hablábamos, ha sufrido ataques desde el Génesis, ¿sí? La serpiente le dice a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles, cuando Dios no había dicho eso. Dios había dicho que no podían comer de 2 árboles que estaban en medio del Edén, en medio del jardín. No había dicho que no podían comer de todos los árboles. Vemos cómo Satanás cambia el mensaje, lo que actualmente estamos sufriendo. Mira lo que dice los Jeremías acerca de los falsos profetas. Yo he oído, y aquí hablando Dios, óigalo bien, bien importante, mire, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Profetizaron mentiras en mi nombre, dice Jehová, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Y que profetizan el engaño de su corazón. No sueños, dice, no piensan como hacen, que mi pueblo se olvida de mi nombre. Cuando escuchamos al mensaje de una persona en particular, positivismo, pactos que arrebatan y tantas cochinadas más, tantas herejías más, entonces el pueblo se extravía porque se olvidan del temor a Dios. Dice la palabra, que hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, el dios de la fertilidad. Baal, el dios de la procreación, el Dios de la fertilidad, de la multiplicación de las cosechas. Todos ellos estaban totalmente engañados por el corazón de falsos profetas. Hoy en día, con las circunstancias que vivimos, hay muchas iglesias, muchas congregaciones que están siendo engañadas por los sueños, por el corazón necio de muchos que se llaman pastores. Hoy el mensaje va en dirección de un alerta, podríamos decir una alerta máxima a qué es lo que nuestros oídos les gusta escuchar. Les gusta escuchar cosas bonitas, atractivas. Que tú, champion, poderoso, tú eres campeón, tú eres lo mejor, tú puedes sembrar, tú arrebata, tú pacta con Dios, dale a Dios. Mire, sencillo. Es que a Dios le debemos de dar lo que a Él le pertenece. Sencillo. No hay que discutir. Yo tengo la bendición de ser obediente al Señor. Amén. Y tengo que caminar justa y piadosamente conforme la palabra nos ha instruido y nos está instruyendo. Eso significa que el Evangelio de salvación tiene constantemente sufrimientos de ataques de doctrina. Eso es bien importante. Mateo 11:12 nos dice, desde el día que Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La violencia es esas circunstancias de falsas doctrinas, de falsos mensajes de Dios, de falsa
predicaciones de falsos predicadores. ¿Por qué no decirlos? Sí, si Pablo lo decía, si Jesucristo mismo lo decía, generación de víboras les decía en la cara a los falsos profetas. Sí, les decía a ellos específicamente, porque estaban tergiversando, estaban torciendo las escrituras que él mismo las había dado. Jesús mismo sabía qué es lo que él había dicho. Mire qué tremendo. Es como que a usted alguien le dijera lo contrario, lo que usted ha dicho. Usted sabe, tiene conciencia y conocimiento de lo que usted ha dicho. Pero viene otra persona y dice lo contrario. Usted dice con toda solvencia y autoridad, yo no he dicho eso. Y eso es lo mismo que la palabra ha estado sufriendo. Ha estado sufriendo violencia. Pero dice la palabra que solo los violentos, o sea, solo aquel que se levanta y defiende enérgicamente, justamente con la palabra de Dios, solamente él va a poder accesar a el reino de los cielos. Eso nos habla que usted y yo, amado hermano, amada iglesia, debemos de ser categóricos a no aceptar ningún pensamiento filosófico de este mundo. Porque este mundo no busca bendecirme, busca maldecir mi vida a través de quitar el verdadero mensaje glorioso de Dios. Pablo lo hizo categóricamente y deberemos de tomar esa iniciativa de Pablo como las opciones únicas para poder defender el mensaje glorioso de Cristo. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Óigalo bien lo que dice Pablo, porque esa es la violencia con la cual tenemos que actuar. Óigalo bien, no hablo de violencia física o violencia de una mente descarriada. Hablo de una violencia definitiva en la toma de decisión para ser íntegros delante de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Eso es violento, amados hermanos, porque estoy poniendo mi vida delante de las adversidades para sostener el mensaje glorioso de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que tenemos verdaderamente que nosotros día a día vivir. Una definición que ninguna tontería de este mundo me va a hacer mover mi vida en temor a Dios por causa de alguien que habla falacias, herejías. Sí, amados hermanos, son tiempos en los cuales la fe de la iglesia estará y está siendo probada para ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? Dice la palabra que allí está mi corazón. Y que por sobre todas las cosas guardadas, yo debo de guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Es glorioso el momento en el cual nosotros somos llamados por el Señor para presentar defensa de la fe. Pablo también le decía en una ocasión a Timoteo, tú pues, hijo, Timoteo capítulo 2, versículo 2, se lo podemos buscar por favor. Mire lo que dice Timoteo. Tú pues, hijo mío, y aquí habla el Espíritu Santo al siervo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto ya para ir terminando, amados hermanos. Porque vimos que verdaderamente Dios está interesado en hablarnos a nosotros. Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles. Dios quiere hombres y mujeres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado
de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tal vez no entendemos a cabalidad las circunstancias las cuales estamos viviendo. Pero dice la palabra que Dios nos va a dar entendimiento. Pero también nosotros tenemos, a través de la palabra, la claridad que debemos de presentar defensa. Debemos de esforzarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo que hemos oído, que es el Evangelio de salvación de la palabra de Dios, a través de lo que nosotros constantemente nos hemos expuesto, debemos de también compartirlo a otros. Compartirlo de la misma forma, fiel y diligentemente, para que la vida también de otros puedan llegar a la salvación en la cual nosotros somos partícipes. Pero nosotros que ya estamos en la salvación, que hemos sido partícipes de la gracia y la misericordia de Dios, que nuestros pecados han sido lavados por la sangre del Cordero, debemos de también proseguir hacia la meta. Proseguir hacia la meta. Como un buen soldado, como un buen atleta, como un buen agricultor. Debo de hacer mi tarea, mi labor, para que al final de la jornada venga el fruto. Y el fruto de la santidad es la vida eterna. Amados hermanos, son tiempos en los cuales debemos de ser violentos, conforme al contexto de la palabra. Violentos en tomar decisiones bien específicas, contundentes, firmes, basados en la palabra de Dios, así como la hemos leído en la palabra este día. Amados hermanos, Dios está con nosotros, en nosotros, y Él es por nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu magna presencia, Señor, tu grande e inescrutable presencia, Señor, mora dentro de este pequeño corazón, mora dentro de nosotros. Somos indignos de tu presencia, pero a ti te ha placido, Señor, tener una comunión muy estrecha con nosotros. Ya no te manifiestas allá en la iglesia, Señor, allá en esas cuatro paredes. Hoy te manifiestas en cada uno de tus hijos. Cada uno de tus hijos constituimos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los cuerpos, los miembros diversos que se mueven a la orden de la mente perfecta que es Cristo. Padre, ayúdanos a poder caminar fieles, a poder acercarnos nosotros diligentemente a tu presencia día a día, a poder nosotros anhelar estar en tu presencia, a poder tener la capacidad para desechar cualquier mensaje de positivismo, cualquier mensaje de la prosperidad, cualquier mensaje de pactos, cualquier mensaje de arrebatar cosas, cualquier mensaje que no venga y que no sea el tuyo, Padre. Ayúdanos a tener un discernimiento, un celo, una santidad en la cual te adoremos constantemente. Porque hoy son tiempos en los cuales nuestra fe está siendo probada por estas circunstancias. Pero tú sigues en el trono de tu gloria, de tu gracia. Y sigues teniendo el control de las naciones. Asimismo tienes también el control de sus líderes y asimismo tienes el control de tu iglesia, de tu pueblo, el cuerpo de Cristo. Señor, te alabamos y te glorificamos. Padre, pido tu bendición para tu iglesia allí en Campo Amor, Señor. Te ruego que tu amor, que tu gracia le rodeen, Señor. Te ruego, Señor, que el pronto auxilio a las diferentes necesidades nuestras sea manifiesto, Señor, con tu fidelidad, así como siempre se ha manifestado, porque tú eres fiel eternamente y para siempre. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor me les bendiga.